Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con España, donde Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular y una de las principales figuras de la oposición, ha cuestionado la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de retirar a su embajadora de Argentina. Vamos con el informe. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca y si no, no. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Y para terminar, usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta Cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid, no en un mitin, en el Congreso de los Diputados. El Twitter de su ministro de Transportes, mejor ni lo leo. Pero dígame, ¿cuántas veces se ha disculpado usted o su vicepresidenta que ahora resulta que no recuerdan nada por esto? Le diré yo, nunca. Así que ahórrese los numeritos, señoría. Para darnos lecciones de diplomacia antes debería de mirarse al espejo. Para combatir la violencia política antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros. Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo son bastante acertadas, en vista de que, ante circunstancias mucho más graves, el gobierno presidido por Pedro Sánchez no ha retirado embajadores. No lo ha hecho en el caso de Rusia, cuyo gobierno, presidido por Putin, emprende desde el 2022 una guerra de agresión contra Ucrania. En ese caso no han retirado al embajador de España en Rusia. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, viene atacando al rey de España exigiendo disculpas por la conquista, en un discurso totalmente demagógico. Ante tales circunstancias, Pedro Sánchez tampoco retira al embajador de México. En el caso de Marruecos, el gobierno marroquí el año pasado habló de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes y ante tales circunstancias tampoco retiraron embajadores. Por otra parte, tenemos que la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de la coalición Sumar, que son los principales aliados a su gobierno, ella califica actualmente al gobierno israelí de ser un Estado genocida, al Estado israelí de ser un Estado genocida por el conflicto que se da en la guerra en la Franja de Gaza. Y ante tales circunstancias, Sánchez señala que lo que está pasando en la Franja de Gaza, es decir, las acciones militares del gobierno de Israel contra el grupo terrorista Hamas, constituyen uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. La calificación de genocidio no puede ser discutible, pero desde la perspectiva del gobierno de Sánchez es muy grave lo que está haciendo el gobierno de Israel y ahí tampoco retiran a su embajador en Israel. Ahora bien, las cosas cambian cuando la oposición organiza este evento, la oposición del partido Vox organiza este evento llamado Europa Viva 24, con la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, un personaje atacado desde hace meses por el gobierno de Pedro Sánchez. Y en este evento, cuando Milei declara que la esposa de Pedro Sánchez es corrupta, a raíz de unas investigaciones que se le han abierto por tráfico de influencias, ante tales declaraciones, en ese caso, el gobierno de Pedro Sánchez sí decide retirar a su embajadora de Argentina. Veamos las declaraciones de Milei. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar.
Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Puede ser legítimo cuestionar las declaraciones de Milei teniendo presente que Begoña Gómez no ha sido sentenciada y teniendo presente también que Milei ahora es presidente y no es un personaje que está en campaña política. Pero hay que tener bastante presente que Milei está siendo consecuente con el discurso que lo antecede desde antes de ser presidente. No es que haya perdido los papeles, sino que es parte de la figura política que lo ha llevado a estar donde está. De no tener esa actitud confrontacional, Milei muy probablemente no sería presidente y no se habría convertido en el referente de la derecha que es hoy en día. Al margen de eso hay que tener en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez viene atacando a Javier Milei desde antes incluso de que él acceda a la presidencia. No solamente han estado atacando a Javier Milei, sino también a sus aliados y anfitriones de Vox, que son calificados como la ultraderecha y los fascistas por el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora bien, ni siquiera Pedro Sánchez felicitó a Javier Milei por teléfono, ni siquiera tuvo la actitud diplomática de felicitarlo cuando asumió la presidencia y, como se sabe, a inicios de este mes, el ministro de Transportes de Pedro Sánchez, Óscar Peña, calificó a Javier Milei de mala persona, sugiriendo que él consume sustancias indebidas, que él consume no sé qué sustancias, fueron sus palabras, aludiendo, como es evidente, a drogas. Ante tales hechos, Javier Milei respondió, pero no considerando un ataque hacia el gobierno de Argentina, sino defendiéndose personalmente como presidente. Sin embargo, la actitud del gobierno de Pedro Sánchez es totalmente victimista y no toman en cuenta pues, que ellos han estado iniciando los ataques y continúan con ellos. Veamos la respuesta del portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados ante cuestionamientos por este aspecto. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Se ve que estaban bastante abiertos a las críticas. Bueno, en esto contrasta este personaje con Adorni, que es el portavoz del gobierno de Javier Milei, que siempre está dispuesto a responder a los cuestionamientos de los opositores del gobierno argentino. Ahora bien, veamos ahora las declaraciones de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez y líder de Sumar. Estamos, creo que como país, hastiados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Un odio inoculado por arriba. No son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Frente a esta política del odio hay una política del amor y de los afectos, que en definitiva se gesta desde abajo, desde lo más profundo, y creo que ustedes representan una parte fundamental de esa política del amor y de los... Tal es el discurso, el relato polarizador y demagógico del gobierno de Pedro Sánchez, porque no es cualquier persona quien da estas declaraciones, sino es una de sus ministras y vicepresidenta segunda. Ellos son la política del amor y quienes los cuestionan son generadores del odio. Bueno, es bastante difícil no esperar respuestas si es que tienen este discurso de sistemáticamente atacar, calificando de esta manera a los opositores. Bueno, llama la atención la posición, la visión del Estado que tiene
Pedro Sánchez en contraposición con la visión del Estado que tiene Javier Milei. Javier Milei no ha retirado a su embajadora de España, ni tampoco ha considerado un ataque contra el Estado argentino, los sistemáticos ataques contra su persona. En el caso de Pedro Sánchez es completamente diferente. Él ha salido en un discurso ante la nación señalando que los ataques que se le han hecho son un ataque a las instituciones de España y esperando que Javier Milei se rectifique. Luego, bueno, veamos sus declaraciones. Y en clave nacional sí me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos. La primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros. Bueno, Javier Milei no se rectificó y el gobierno de Pedro Sánchez retiró a su embajadora de Argentina. Llama la atención que los cuestionamientos contra Pedro Sánchez y contra su esposa sean considerados por él como ataques hacia las instituciones españolas. Es decir, que Pedro Sánchez considera que él y su esposa son instituciones de España, es decir, que de alguna manera él es el Estado. Es como, esto remite más o menos a este rey francés Luis XIV, quien señalaba que se le atribuye la frase de "el Estado soy yo". Pareciera que Pedro Sánchez considera que es el Estado porque ante diversos ataques de otros gobiernos o conflictos con otros estados, no ha retirado embajadas, pero cuando se le atacan a él y a su esposa, ahí habla de defensa de las instituciones españolas y retira a su embajadora de Argentina. Esto es bastante preocupante, toda vez que es un personaje que además habla de la regeneración democrática. Porque este discurso de regeneración democrática va en consecuencia con esta defensa de las instituciones que él, de alguna manera, de acuerdo con su discurso, de alguna forma personificaría. Y es que es un personaje que, para mantenerse en el poder, se ha aliado a la izquierda más radical, que es la de Sumar, liderada por Yolanda Díaz, que es un partido y una coalición que es sucedánea de Podemos, que son una izquierda chavista y castrista, y también se ha aliado al separatismo con tal de mantenerse en el poder. Y voces dentro de su gobierno hablan de la necesidad de la regeneración democrática ante los diversos cuestionamientos que se le hacen a él y a su esposa. Hablan dentro de su gobierno, la propia Yolanda Díaz, de la necesidad de intervenir el Poder Judicial y medios de comunicación incómodos. Y bueno, ahora resulta que por fin existe un mandatario que responde a ataques sistemáticos de una izquierda que ha estado acostumbrada a atacar sin encontrar respuestas firmes que los califiquen como debe ser, como los demagogos que son. Pero de todos modos llama la atención que un personaje que se considera la personificación de alguna manera del Estado hable de la regeneración democrática ante diversos cuestionamientos contra su gobierno. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania.